¿Quién era el Papa Francisco? ¿Era el mismo Jorge Bergoglio? ¿Cambia la realidad de una persona al asumir como Papa? ¿Qué legado deja a la Iglesia Católica? ¿Un Papa tiene preponderancia por ser el líder de la Iglesia Católica por sobre las otras iglesias? ¿Qué legado queda y qué va a pasar? ¿Cómo es el proceso de sucesión? Está con nosotros el profesor Eduardo Carelli. Él es especialista en Derecho y Política Internacional y por eso está con nosotros. Eduardo, gracias. No, muy por amable. favor, el agradecido soy yo y lamento que sea por un tema tan triste y tan caro al sentimiento de los argentinos, ¿no? Como la muerte de nuestro Papa, porque en definitiva lo sentíamos como un Papa, más allá de que por ahí generaba su figura algún tipo de grieta en la sociedad y en la política argentina, en definitiva era el Papa de los argentinos, ¿no? Estamos viendo imágenes en este momento, justamente en vivo del Vaticano, esta hora. Recordemos que se está llevando adelante una ceremonia religiosa, ¿no? En el Vaticano, claro, en donde se anuncia oficialmente la muerte del Papa y se explican los motivos de su deceso. Esto ahora no tiene sentido y forma parte de una tradición de la Iglesia, pero históricamente era la forma de comunicarle al mundo que había muerto el Papa, ¿no? Hoy en día se hace con un comunicado oficial que se sale por los medios, podríamos decir, ¿no? Pero antiguamente al mundo se le comunicaba la muerte del Papa a través de esta ceremonia que se está realizando. Ahora bien, el Papa acaba de morir y la gente, bueno, quizás se precipita un tanto a sacar alguna conclusión y todo lo demás. Por supuesto. Yo creo que además con el tiempo se ven muchas cosas y el tiempo permite ver a lo mejor algunas situaciones que ahora mismo en caliente no se pueden analizar. Pero digo, así un primer vistazo de lo que ha sido el papado de Francisco. A grandes rasgos, ¿cómo más o menos se lo puede definir? Se podrían extraer algunos pilares que van a marcar la historia del papado de Francisco. El primero podría ser su opción por los pobres, el hecho que haya elegido el nombre de Francisco ya es toda una señal, por San Francisco de Asís, que es el santo de los pobres, podríamos decir, lo que significa que podría ser una de sus grandes características, ¿no? De sus grandes legados en el marco de su papado. Otro podría ser el diálogo interreligioso, que creció muchísimo con el Papa Juan Pablo II y lo retomó con mucha fuerza el Papa Francisco, podríamos decir, ¿no? De hecho, fíjense hasta dónde llega ese diálogo interreligioso y su preocupación por las distintas sociedades en el mundo, que hasta el grupo islámico Hamas, que en este momento está enfrentado con Israel, emitió, conocida la muerte del Papa, un comunicado en el cual agradecía la defensa del pueblo palestino, podríamos decir, ¿no? Además, el Papa manifestó también su preocupación por la situación de los cristianos de Siria, de Irak, en el marco del crecimiento del Estado Islámico, la situación de los cristianos en el norte de Nigeria, también por el crecimiento de un grupo que se llamaba una milicia, que antiguamente se llamó Boko Haram y que hoy en día está absorbida por el Estado Islámico. Es decir, que la preocupación de los cristianos siempre estuvo en el Papa y en general de todos, digamos, ¿no? Porque él se sentía como que era el Papa de todos, más allá que su impronta es distinta en Occidente que en otras partes del mundo, que en el hemisferio oriental, por ejemplo. Otras cosas por las que se lo puede recordar es porque es el primer Papa que se expresó en lo que tiene que ver la temática verde. Una de sus primeras encíclicas, la encíclica es un documento de la Iglesia a través del cual se expresan oficialmente los papas, es el primero que saca una encíclica, la famosa encíclica verde del Papa Francisco, y que se preocupa por el cambio climático, por la contaminación. Quizás también haya que tener en cuenta que él va a reemplazar y le va a generar algún disturbio dentro de la Iglesia a muchos funcionarios que venían arrastrándose, genera un cambio generacional, ¿no? Él va a terminar realizando el cambio generacional que venía con Juan Pablo II y Benedicto XVI, y él lleva adelante la transformación y el cambio en donde va a colocar a muchos sacerdotes que son cercanos a él y va a desplazar a la vieja guardia que venía gobernando el Vaticano, lo que le va a generar ruidos dentro de la Iglesia, también podríamos decir. Creo que estos serían algunos de los pilares por los cuales lo vamos a recordar al Papa Francisco, ¿no? Que no son menores. ¿Se puso del lado de Palestina en contra de Israel? Hay toda una discusión ahí, ¿no? No, sí, pero no. Él en realidad lo que llevó adelante es lo que decía el grupo Hamas, una lucha por los derechos
del pueblo palestino, el reconocimiento del pueblo palestino. Yo no recuerdo si él en su momento habló o no de que Palestina tenía que tener un Estado, creo que nunca se involucró en ese tema, pero bueno, sí expresó su preocupación por la suerte del pueblo palestino en el marco de este contexto, de una lucha... Tener la mirada hacia Palestina. En el marco de una lucha del Estado de Israel con una milicia palestina, bueno, que ustedes han visto extremadamente violenta, como es el grupo Hamas, ¿no? No es menor que un Papa... bueno, y otro de los temas en los que el Papa se va a involucrar y que no lo ha dejado resuelto y que será tema para futuros papas es el vínculo con China. Recordemos que China, la Iglesia Católica lamentablemente dio un paso atrás en el marco de su vínculo con China, porque Xi Jinping colocó una autoridad para la Iglesia Católica de China nombrada por el Estado chino, por el Partido Comunista Chino, y dio por terminado los acuerdos que habían con el Vaticano acerca de que el Vaticano podía de alguna forma interferir o nombrar a su propia autoridad dentro de China, la autoridad de los católicos en China. Entonces, el conflicto diplomático con China es un tema que va a heredar el próximo Papa que tenga la Iglesia. Y el próximo Papa, digamos, ya que le va a tocar gobernar un mundo tan convulsionado, sí, tan loco, ¿no? Porque sí, el mundo cada vez está, como decía Discépolo, le falta un tornillo de verdad, ¿viste? O sea, digo, ¿qué característica le vendría bien a ese Papa en este mundo? Y es difícil poder, digamos, verlo, porque uno puede, como analista de lo que pasa en el mundo, de la política internacional, sí, uno puede mirar variables políticas, variables geopolíticas, variables diplomáticas, sí, y resulta que después los cardenales terminan eligiendo a alguien, claro, por un motivo que difiere completamente del que uno puede llegar a imaginar. ¿Y no qué corriente? Supongamos un motivo, sí, que hasta puede ser banal, pero que ellos digan, bueno, los últimos 3 papas no han sido italianos, Carlo Wojtyla era, claro, polaco, Ratzinger era alemán, Bergoglio, lo dije en italiano, fíjense, Bergoglio, no dije Bergoglio. Claro. ¿Y por qué lo digo así? Porque en Italia era visto como un papa ítalo-argentino, claro, no exclusivamente argentino. Hablaba perfectamente el italiano, tenía parientes allá, era descendiente directo de italianos, entonces era visto como un papa ítalo-argentino. Y eso generó que tuviera mucha aceptación dentro de Italia. Ahora, yo no sé si se puede hacer una lectura como diciendo, bueno, los últimos 3 papas no fueron italianos, podría volver a ser italiano. De hecho, hay 2 cardenales italianos que son papables, ¿no? Y que están en el marco del... Y yo digo que es tiempo de un papa negro, Eduardo. Qué importante lo que estás diciendo. Hay 2 cardenales negros, ¿no? Monseñor Hay un Sará, filipino también. ¿Cómo? Hay un filipino como candidato. Hay un filipino que es Tagle, exactamente, que también puede ser, está en el marco de los papables, pero ese fíjense, es muy progresista. Sí, pero fíjense que, bueno, pero también tenemos un sacerdote africano, Sará, que es conservador y es africano. Sí. Entonces, no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Qué lectura hacen los cardenales? Claro, no sabemos qué puede pasar, cuáles pueden ser los temas que predominen, las alianzas que se realicen. Sí. Y recuerden ustedes que forma parte de los secretos de la Iglesia, las negociaciones que se llevan adelante dentro del cónclave. De hecho, las papeletas de cada una de las votaciones son quemadas inmediatamente después de haberse producido la votación, a los efectos de que no quede registro de qué fue lo que pasó, que son las famosas humaredas que salen después de cada votación, ¿no? ¿Qué queman cuando sale el humo blanco? El humo blanco es cuando finalmente el Papa se elige. Sí, en donde ahí se queman las papeletas. Sí, las papeletas. Queman las papeletas con que fue elegido el Papa. Lo que pasa es que cuando el Papa no es elegido, las papeletas se queman y se les agrega un producto químico que genera el humo negro. Entonces, caucho puede ser. Una cosa parecida a eso. Claro, algún producto químico debe ser algo no contaminante, debe ser ahora, seguro. No me he puesto a averiguar el tema, no me quiero meter, pues no desconozco. Pero, y le pregunto a algún piquetero acá y chao. Encima, las fumatas estos humos que se van generando, tienen distinta, digamos, alternancia en las horas del día, porque de acuerdo a la última reforma que se realizó para elegir un papa, el primer día de votación, cuando se reúne el cónclave cardenalicio, dependiendo la hora que se reúna, puede llevar adelante 1 o 2 votaciones, una a la mañana y una a la tarde. En el marco de esa votación, si el papa no fue elegido, el segundo día de reunión se llevan adelante de forma maratónica 2 votaciones a la mañana y 2 a la tarde.
Recuerden que ellos están encerrados, no tienen contacto con el mundo, tienen absolutamente prohibido por una reforma de Juan Pablo II tener un celular, una máquina que grabe, un micrófono, cualquier mecanismo que pueda transferir información fuera del cónclave, es decir, que están completamente encerrados. Bajo pena de excomunión. Y no salen si no eligieron papa. Están como encerrados ahí, ¿no? Porque las puertas se cierran desde afuera, no desde adentro. Claro. Entonces, el segundo y el tercer día se pueden llevar adelante, si no hay elección, hasta 4 votaciones. El cuarto día, de acuerdo a la reforma de Juan Pablo II, se descansa. Y el quinto día se retoman las votaciones maratónicas hasta tanto se elija papa. Con Juan Pablo II, si la memoria no me falla, él lo que aprobó en su momento es que en estas votaciones maratónicas el Papa tenía que ser elegido con la mitad más un voto de los cardenales reunidos. En este cónclave creo que van a ser en torno a los 135, superando los 120 que fueron los que eligieron al Papa Francisco. Entonces, esa reforma de la mitad más uno, por temor a que sea difícil de lograr, Benedicto XVI decidió dar marcha atrás y se volvió a los 2 tercios. Es decir, que quien obtenga los 2 tercios en cualquiera de las votaciones automáticamente se convierte en papa, y ahí es cuando se queman los votos y sale el humo blanco famoso, que es el que anuncia que ya hay un papa elegido, y después el camarlengo se dirige al balcón y anuncia a la Grey reunida quién es el nuevo papa. El camarlengo es el que queda medio como a cargo ahora, ¿no? Y es un canciller, no tiene funciones específicas de gobierno. Claro, pero alguien tiene que quedar. Alguien tiene que quedar, porque recuerden que el Vaticano es un estado político, que es muy pequeño en cuanto a su dimensión geográfica, pero extremadamente importante en cuanto a su función política, diplomática, a nivel mundial. Participa de infinidad de conversaciones diplomáticas, tiene una agenda extremadamente grande, porque si bien el Estado es pequeño, la Grey Católica es una de las más grandes del mundo. Entonces, alguien tiene que quedar ejerciendo funciones de gobierno. Ahora, en el marco también de lo que establecieron la reforma de Juan Pablo II, esa persona que queda a cargo no puede llevar adelante ningún acto político o económico que de alguna forma comprometa cualquier decisión que pueda tomar el futuro Papa. Es decir, que nada más se tiene que encargar de lo cotidiano, del funcionamiento cotidiano del Estado Vaticano y de la Iglesia, sin tomar decisiones estratégicas. Eduardo, el Papa y la política argentina, ¿escribirá la historia páginas importantes allí? Y para muchos argentinos quedó en el debe el hecho de que el Papa no haya viajado a la Argentina, pero para mí creo que ha terminado siendo algo que ha favorecido a la política argentina. Él ha buscado despegarse, desentenderse de la grieta de los argentinos. Recuerdan ustedes que cuando él era arzobispo de Buenos Aires era fuertemente cuestionado por el kirchnerismo, que de hecho le quitaron los Tedeum, se los llevaron a Tucumán, se los llevaron a Luján para que él no los diera. Después, cuando fue elegido Papa, al revés, se invierte. El kirchnerismo buscó un acercamiento un tanto deliberado con el Papa. Con Macri las relaciones no fueron las mejores, y con Milei las idas y vueltas que conocemos, ¿no? El duro trato que Milei le dio en la campaña, que contrastó enormemente con el acercamiento que Milei buscó tener una vez que fue presidente. Yo creo que él hizo bien, esto ya es una opinión absolutamente personal, y creo que la historia va a tener una mirada un poco más benigna con respecto a su no visita a la Argentina, porque bueno, Juan Pablo II visitó Polonia, ¿no? Y sus visitas fueron absolutamente masivas y esperadas, y no voy a decir que se convirtió en un árbitro de la política polaca, pero casi, ¿no? En el caso de Bergoglio, yo creo que no, porque él entendió de que estamos en un momento de la historia mundial en donde los nuevos armados políticos potencian los extremos y detonan los centros. Entonces, en la medida que los centros están detonados, cualquier visita de la Argentina iba a ser leída como positiva o negativa por los extremos de la política argentina. Tal cual, ¿no? Entendido el kirchnerismo por un extremo y el mileísmo, en todo caso, por otro extremo. Entonces, yo creo que él ha evitado, o antes Macri y el kirchnerismo, digamos, la misma lógica de funcionamiento de la política argentina, que es una lógica mundial, esto hay que decirlo, ¿no? Cualquiera que quiera entenderlo, hay un famoso libro de Giuliano da Empoli, un analista político ítalo-francés, que fue asesor del gobierno de Italia, y que él, en ese libro que se llama Los Ingenieros del Caos, un poco explica
cómo en este momento estamos en una instancia de la política mundial donde lo que se busca es que los discursos extremos sean los que triunfen por sobre los centros, que los centros quedan identificados con la casta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto el Papa Francisco tuvo una prudente distancia con los sucesos políticos argentinos, lo que no quiere decir que no se involucre, quiere decir que no vino para no potenciar ese distanciamiento, esa grieta que ya existe en nuestra sociedad. Claro, fue deliberado no haber venido. Sí, obviamente. totalmente. Pasó, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, que quiso verlo de acá, se fue a Chile a verlo. Es decir, deliberadamente no quiso venir a la Argentina, no quiso venir. Y creo que tiene que ver con ese temor que quizás él haya tenido a profundizar la grieta de los argentinos. Claro, con el tema del kirchnerismo, el kirchnerismo estuvo enfrentado a Bergoglio también en los primeros meses en que fue Papa. Sí, yo me acuerdo la página, hoy estaba recolectando portadas de Página 12, que era la voz. Durísimo. Durísimo. Cuando sale elegido, sale la foto de Bergoglio, en la tapa de Página 12 de abajo, Dios mío, pone así como diciendo lo que nos espera. Después fueron cambiando, obviamente en ese matiz que vos decís, o en ese cariz de ganarse la confianza y la simpatía del Papa. De hecho, las visitas constantes y permanentes de todo el kirchnerismo, especialmente de Cristina, con el famoso mate que se tomaron juntos. Exacto, exactamente, sí. De hecho, recuerdan ustedes que cuando se conoce la noticia de que Bergoglio se convertía en Papa, el kirchnerismo estaba llevando adelante un acto en Buenos Aires, en Tecnópolis, si mal no recuerdo, y ni siquiera se dijo que el Papa, en el acto no dijo Cristina que el Papa era argentino, sino latinoamericano, ¿no? Lo recuerdo. Entonces, yo creo que fueron algunos flagrante. Claro, creo que fueron no se salvó nadie. Algunos de los errores políticos que no se pueden cometer, porque en definitiva el Papa se convierte en un líder político de escala planetaria. Totalmente. Y lo tenés que reconocer como tal. Deja de pertenecerte, deja de ser en este caso argentino, como Juan Pablo II dejó de ser polaco. Todo lo que dijo y después le puedo dar un abrazo. O sea, es que a partir de ese momento él adquiere un estatus de figura planetaria que nos excede a nosotros como argentinos. Se convierte en un jefe de Estado puntual, que es el Vaticano, pero se convierte en el líder de una grey religiosa de escala planetaria. ¿A un papa le hacen autopsia? Eso es una curiosidad que tengo ahora. Yo tengo entendido que si la muerte fuese dudosa. Y bueno, pero por ejemplo fue como la muerte de Juan Pablo I y no se hizo autopsia. No se hizo autopsia, ¿no? Bien, ahí está. Que yo recuerdo, no se hizo autopsia. Albino Luciani. Sí, eso fue en 1978, un papa que duró poco más de 30 días en el papado. Increíble. Sí. Bueno. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Favor. Qué valioso es poder hablar con usted en este día en donde una vez más podemos analizar lo que pasa en el mundo. Usted dice, es una figura planetaria. De alcance planetario. El futuro papa seguramente también lo va a hacer. ¿Prevalece por otras religiones? ¿Por sobre otros líderes de religiones? En Occidente sí, claramente, porque, por ejemplo, la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña tiene su propia figura política, pero es de alcance meramente local. La Iglesia Cristiana Ortodoxa no tiene una figura tan definida, sino que tiene distintos liderazgos. Por lo tanto, en Occidente, la única iglesia que tiene una figura tan relevante es la del Papa. Yo creo que lo comentaba con vos a esto, María Silvia, esta mañana. Hay un famoso libro alemán que elige una serie de biografías de cuáles son las personas más importantes del mundo, y en Argentina aparecían solo dos personas, Perón y Frondizi, ¿no? Yo creo que en futuras reediciones de esta clase de libros, la máxima figura política argentina a escala mundial va a ser sin duda Jorge Bergoglio, por sobre Perón, Frondizi y cualquier otra figura política que quieran poner, porque trasciende la frontera de la Argentina y se ha convertido en una figura absolutamente mediática y mundial. Y cierro con esto. El hecho de que Argentina pierde una instancia de poder internacional, porque si bien no nos pertenece, no gobierna la Argentina, no representa a la Argentina, en el marco de la teoría de las relaciones internacionales se decía que Bergoglio era una herramienta del soft power, del poder blando de la Argentina en el mundo. En definitiva, también terminaba siendo, de forma no querida, un representante del poder político de Argentina en el mundo. Así que hemos perdido también una figura de relevancia para el país, no ya solamente para la Iglesia, para el Estado Vaticano, sino que el Estado pierde, la Argentina como nación pierde una figura clave y relevante en el mundo. Muy bien. Muchas gracias por venir. Un placer, chicos.